Buenas noches. Hola, Oranar. Bienvenida. Bienvenido, Pedrito. Bienvenido, abogado corporativo. Bienvenido, Montiel 8027. Bienvenido, Ronald Bernal. Bienvenidos a todos. Bienvenido el audio. Claudia. Este en vivo de hoy es con Isbelia Belloso. Estaremos hablando del mundo emocional. Esperemos que Isbelia entre. Ya entró, ya llegó. Voy a pedirte, Isbelia, que compartas. Buenas noches, Elizabeth Chut. Hola, Eduardo. Buenas noches, Elizabeth Chut. Buenas noches. Isbelia, ya te envié la invitación. Pídeme transmitir contigo por la pantalla, por la cámara que tiene la cruz en el centro, por favor. Vamos a ver ahora. Ok, ya. A esta hora, llamadas inesperadas. Hola, Liliana Mercedes, bienvenida. Un momentito. De nuevo, Isbelia. Isbelia, te estoy pidiendo que... Dios mío. Hola. Ajá, aquí estamos, María. Disculpa que el ruido. Pero el Dejé un mensaje. sonido está Ok. diferente. Está No, pas- por claro, porque me están llamando por sí, WhatsApp. pasa Ok. algo con el sonido. Me voy a salir, me Llamando voy por a salir. WhatsApp y yo dije Ahora, que no me llamaran porque iba a ahora, tener un en vivo. Entonces, imagínate tú. Pero ahora sí bueno, te escucho bien y todo. bueno, menos mal. Lástima que vaya a quedar cuando lo suba a YouTube con el ruido del celular, de la llamada de WhatsApp. Buenas noches para todos. Bienvenidos a este en vivo con Isbelia Belloso. Isbelia y yo somos compañeras de estudio, amigas desde hace muchísimos años. Ella es terapista gestal, coach de vida y espiritualidad. Se formó con el doctor Brian Weiss sobre terapia en regresiones a otras vidas. Y ya con ella hemos hecho varios en vivos. Decidimos este año desarrollar en una primera temporada 3 en vivo consecutivos, el cual comienzan el día de hoy. Van a ser todos los miércoles. Esperamos que sí. Sean los 3 próximos miércoles nuestros en vivo con Isbelia. Isbelia, el tema que vamos a tratar con ella, buenas noches, Anaís, bienvenida, con Trucominos, con quien mañana también tendremos un en vivo sobre liderazgo. Bienvenida. Vamos a hablar de las emociones, Sí, María. de cuánto conectamos con las emociones, cuánto atendemos nuestras emociones. Bueno, Por quiero supuesto, saludarte primero y darte las gracias por esta invitación, María. Un millón de gracias. Mm, Déjame decirte que me encanta que toquemos este tema por, mira, la importancia que tiene y lo tanto que se ignora. sí, En- así es. Aunque estuve investigando mucho, ¿no?, al respecto, y antes de comenzar, hay un asunto que es bien importante y tiene que ver con el mundo emocional, según mi percepción. No puede estar desvinculado del mundo espiritual. Imposible que esté desvinculado. Ujú. Son dos hermanitos ahí, gemelos, que si no está el uno, el otro no está. Sin O sea, embargo, fíjate que no es de lo que más tratan, ¿no? Yo, bueno, precisamente, por eso es que
hago esta introducción. Sí. Y antes de darte la palabra y hacerte una pregunta al respecto, quisiera contar un cuento de cómo una persona puede conectarse con sus emociones. Este cuento lo escuché de boca de Mardia Herrero. Mardia Herrero es una mujer dedicada a la espiritualidad, casada con un psicólogo español, Rafa Millán. Ambos tienen un canal en YouTube de psicología y espiritualidad. Yo los sigo a ellos, han escrito varios libros y me encanta mucho. Me siento que son dos seres muy coherentes con lo que ellos dicen y practican. Y ella contó que, hablando de emociones, que su hijo, cuando tenía la edad de 7 años, en el 2019, tenía una amiguita que se llamaba Teresa y murió. Cuando ella llega a su casa, porque estaba en Ávila, casualmente, con unas monjes sufí, enseñándole los lugares por donde Teresa de Jesús había estado, ella llega a su casa y la mamá de Teresa la llama para decirle que Teresa había muerto. La niña había ido a la escuela en la mañana y en la noche murió. Wow. Ella dice que tuvo una noche de mucha tribulación porque ella no sabía cómo tenía decirle a su hijo Mar que su amiga había muerto. Al levantarse, se lo comentó a su esposo Rafa y dice que él manejó esa situación con su hijo. Pero hubo un momento en que él vio al niño haciendo unos dibujos. Y en uno de los dibujos que le vio haciendo estaban estas imágenes. La niña Teresa con Dios, uno al lado del otro, en el cielo, y conectados por un hilo que hacía un triángulo que se iba hacia la tierra, ese hilo, y se conectaba con el corazón de Omar. Pero Omar estaba llorando mucho, ¿okay? Y dibujaba las lágrimas, y las lágrimas, y que eran así. Ella hace este gesto. Y resulta que las hormigas llegaban y se llevaban las lágrimas al hormiguero. Cuando ella se dio cuenta de eso, y eran 2 dibujos los que había hecho, además de ver que su hijo estaba manejando, cómo estaba manejando con dolor sus emociones, dijo, ese es el sentido del dolor. Ese es el sentido del dolor. O sea, y que a veces nosotros, por miedo al dolor, lo tapamos. Así es, así Lo es. tapamos. Entonces, como un niño de 7 años, tenía la misma edad de su amiguita, logra canalizar ese dolor y ella dijo, bueno, para él su dolor tenía un sentido porque sus lágrimas servían de agua para las hormigas. Hormigas. Fíjate, ¿Ves? cómo logró exactamente darle un sentido al dolor, que realmente de eso se trata. Lo que nosotros, la única forma, después de, por supuesto, reconocer y aceptar, pero para neutralizar, porque lo que va a neutralizar, porque el dolor, el recuerdo del dolor va a estar ahí, el recuerdo de la persona va a estar allí, en el caso de una muerte, de una desaparición, pero incluso en el caso de una separación. Pero para lograr amortiguarlo o aceptarlo completamente, la única necesidad es darle un sentido lógico. Para lograr aceptar hay que darle un sentido lógico. Si no, te quedas en resistencia. Y cuando se queda la persona en resistencia, justamente el dolor persiste, porque lo que estás es no aceptando, diciendo, no puedo, no me toca, no acepto, eso no puede ser. ¿Y cuántas veces tú oyes el eso no puede ser? Sin embargo, fíjate que hasta en ese caso que estamos hablando, hay
por lo menos el reconocimiento de que existe el dolor. Pero es que yo me voy al punto extremo en que las personas viven tan en automático que ni siquiera se dan cuenta de lo que están sintiendo. Y ahí es donde para mí yo localizo que está el peor problema que yo veo en este momento. ¿Y por qué? Porque siguen acumulando emociones, por supuesto, porque no estamos hablando solo del dolor, pero siguen acumulando rabias, falta de perdón, dolor, tristeza, bueno, y cuántas otras emociones. Porque está sucediendo lo que algunos psicólogos inclusive dicen, la gente está haciendo no solo un bypass espiritual, sino un bypass emocional. Y lamentablemente el mundo de hoy, ¿verdad? Que ya muchos filósofos se han cansado de decirlo, sociólogos, antropólogos, vivimos en el mundo líquido, como lo dijo Bauman, la sociedad líquida, la sociedad de lo efímero, donde se privilegia la juventud. La gente piensa en cómo mantenerse joven, porque pareciera que el incrementar de años fuese más bien una rémora que tuviese la gente. La gente necesita vivir del placer, la gente, pero del placer instantáneo, del tener y también de un gozo también inmediato. Es Entonces, un gozo la falta de inmediato. compromiso, de responsabilidad, Sí. todos esos elementos están prácticamente agotados, perdidos, ¿ok? Exacto. Casualmente, Gilles Lipovetsky, que lo escribió, mira, en 1989 ya él avisoraba esta sociedad, cuando escribió La Sociedad del Espectáculo. Vivimos en una sociedad del espectáculo. Sí. Como dice Byung-Chul Han, en una ciudad que no es capaz de contemplar, de no utilizar la contemplación ni el ocio para poder revisarse, para poder vivir en serenidad, para poder disfrutar, para poder ser honestos consigo de leer, mismo. de pensar, de buscar de ese autodescubrimiento que todos tenemos, porque sí. Hablando de emociones, tú lo sabes, Ofelia, mejor que yo. El mundo emocional implica, para poder yo saber cómo me comporto yo con mis emociones, no solo basta sentirlas, sino darme cuenta de que hay un mundo que yo tengo que descubrir en mí, porque puede ser que yo esté tapando permanentemente mis emociones por un superego que no es más que el sentirme que tengo que esconder lo que yo soy, taparlo. Bueno, fíjate taparlo. Que por eso te decía, ser honesto con nosotros mismos. Porque si tú no eres honesta, ¿cómo te vas a responsabilizar? Si tú no te ves y no te conoces, porque fíjate, ok, cierto todo eso que has dicho y quiero dejar bien claro para todos, pero es lógico porque si yo soy un coach espiritual es porque estoy totalmente de acuerdo contigo, que sin espiritualidad es que no hay nada, no hay tranquilidad y no hay paz y no hay honestidad, ¿ok? Dejando eso claro. Pero en general, muchas de esas cosas que has nombrado suceden porque se está actuando automáticamente sin conocerse y los comportamientos no están siendo inconscientes. Acuérdate, y esa es la parte que es preocupante. Y por eso insisto en conocerse. Por eso mi pregunta era a motivar a la persona a, wow, realmente estoy tomando en cuenta mis emociones o estoy actuando como una máquina, que es lo que terminamos haciendo si no tomamos en cuenta nuestras emociones. Entonces, por eso hice la pregunta de motivación, porque en esto lo importante es conocerte a sí mismo. Y por eso, ¿por qué me enfoco en las emociones? Porque las emociones es lo único que no puedes fingir. Las emociones son alarmas, las emociones te enseñan, te están diciendo quién eres, cómo eres, qué estás sintiendo. Pero si las dejas pasar y sigues hacia adelante, porque si sientes que algo te molestó o te dolió y sigues hacia adelante y ni siquiera te tomas el tiempo para preguntarte qué pasó, por qué me dolió, entonces, imposible. Las vas acumulando hasta que llega un momento
en donde explotas de alguna manera. Dice el psicólogo José María Arce que el gran problema es que las personas no son capaces de bajar al sótano. Sí, claro, Al claro. sótano, a ese sótano emocional donde está la razón de por qué vive sus emociones y cómo las vive, que tiene que Exactamente, ver con el inconsciente y porque no claro. quiere Pero es por darse eso cuenta que mismo, por para eso cuando mismo, vengo transitando un camino claro, permanentemente en esa situación, necesito definitivamente ayuda. No es con buenos propósitos que yo voy al resolver exacto, esa situación emocional. exacto. Pero fíjate para qué, para ir quitando capitas. ¿Y qué son esas Ujú, ujú, capitas? Eso que acumulaste. ujú, Entonces, por eso es mucho más fácil trabajar con un niño o con un ujú, adolescente ujú. que con un adulto, porque el adulto tienes que quitar más capitas que ha ido enterrando y negándose muchas veces, porque muchas veces es por negación a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos yo soy así? El yo soy así es una negación completa y una resistencia total a no voy a cambiar, que me acepten así. Y además significa, yo soy así, mira, utilizar la sentencia, yo soy así, significa, no, yo no puedo cambiar, no voy a cambiar. Claro, claro, Y por el ser eso una humano es un ser resistencia, que evoluciona constantemente, aunque no claro, quiera, aunque no quiera, él va a seguir evolucionando. Una cosa es que tape exacto. esa evolución, ¿ok? Exacto. Y lo que está haciendo es retardarla Ok, y sintiéndose peor, porque mientras más acumulas, es tal cual, te estás montando pesos en la espalda. Y llega un momento, porque lo estamos diciendo así fácil, pero precisamente esa acumulación puede llegar a un momento donde no resistes, porque mientras tú acumulas emociones, estás también dañando al cuerpo físico. claro. Estás Porque dañándolo. además este es otro aspecto, por eso Claro, que digo, o sea, no solamente hay un mundo emocional, un mundo espiritual, sino que un mundo material. Y todo es un conjunto armónico que debe estar en exactamente. perfecta armonía. Y si hay una desestructuración en uno, va a haber una desestructuración en el todo. ¿Ok? Ujú. Y Entonces, estás dañando a tu alrededor de paso, porque además, cuando tienes una emoción, no la expresas, no la descubres, no la estudias para llegar a fondo, mientras ujú, estás viviendo un momento, digamos, ¿qué pasa? Las emociones, ok, hay una emoción. Si tú ujú, la trabajas y sales de ella, como dijimos antes, con un razonamiento lógico, ya digamos que no es un peso que te sumaste más. Pero si tú la dejas, se transforma también en un sentimiento y por eso se amarga la persona, porque la dejó allí, se instaló y se puede convertir en sentimiento. Entonces, justamente ves una persona amargada, sin ganas de nada, frustrada, y es por esa razón. Por eso ese tema, caramba, de verdad, me encantaría que todo el mundo moviera un poquito, tú sabes, la mente acerca de eso y dijera, estoy siendo honesto conmigo mismo. ¿Qué hago con lo que siento? Trato de llegar al fondo para saber qué me produjo la emoción. Porque fíjate, a veces hay un disparador que parece inocente. ujú, Una película. Una persona que ujú. está viendo una película y está feliz porque iba a ver la película. Y de pronto se empieza a sentir triste. Y dice, ¿qué pasó? Y la persona empieza a llorar. Y la persona no está llorando, evidentemente, por lo que sucede en la película. No. Entonces, si esa persona está consciente de que sus emociones están viniendo de alguna parte, se va a tomar el tiempo para sentarse solo y decir, ¿qué pasó? Que esta película y ese evento en la película me lo disparó. Y esa persona, aún si de verdad es honesta, va a poder llegar a la conclusión sin ayuda de nadie. Y por eso justamente creo que es la motivación mía a este programa, porque la gente puede hacer más por sí sola de lo que cree.
Pero eso sí, tiene que responsabilizarse y tiene que desear cambiar, como tú dijiste. Si no Ahora, quiere cambiar, nadie lo va a cambiar, nadie. eso dependerá también, por ejemplo, si yo ahorita te estaba contando el cuento del dolor Niño, del hijo sí, de María, yo me emocioné. Probablemente, escuchándote, yo contacto con algo que tiene que ver eso con duelo en es mi vida. correcto, eso es O correcto, sea, siempre, es más, contacté con duelo. claro, No lo voy no lo voy a negar. lógicamente. Porque lo importante es darme cuenta y Darte cómo, cuenta, y qué voy a hacer yo con eso para manejar, para que eso no me perturbe. Porque el asunto, mira, todas esas emociones se dicen, ¿verdad? Que forman parte eh, de, o sea, se concentran, ese mundo emocional surge del corazón. No sé si me explico. sí, sí, te explica, sí. Entonces, ¿qué Pero no se pasa? produce en el corazón. No, Ok, no. O sea, ok. son parte del corazón, es nuestro órgano emocional, vamos a decir. Pero se producen en la mente. Yo pienso que se producen, pero cuidado, porque si cuando hablamos solo cuando hablamos de mente, pudiéramos pensar que puede producirse del recuerdo, puede producirse del contacto con una experiencia, más no que tiene que ver que razonada. No sé si me estoy explicando. Te escucho. Porque Ajá. cuando yo la razono, ¿verdad? Y no solamente la razono desde el punto de vista de la lógica, ¿ok? Sino la razono desde el punto de vista, ¿ok? Empiezo a analizar una serie de variables que están alrededor de esa emoción que yo estoy sintiendo. Inclusive, hasta cuando la busco razonarla, busco encontrar una salida airosa para no repetir de nuevo eso. No sé si me estoy Sí, sí, explicando. sí, esa Yo, parte la yo me doy entiendo. cuenta de que es producto de un duelo que yo estoy viviendo, ok, yo contacto con ese duelo, vivo ese duelo. ¿Cómo vive ese muchacho ese duelo? Él simplemente, Mardia lo dice de otra manera como lo dijimos nosotros. Ella dice, y, pues, claro, sus hijos, sus hijos tienen que modelarla, ¿no? O sea, modelar a su marido porque viven con ellos y ven lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es el darse cuenta, para él, aunque lloró y fue doloroso Claro, saber que su amiga se había muerto, el saber que estaba con Dios y que estando con Dios había ese hilo de oro que lo unía, que unía a Teresa con Dios, pero que a la vez lo unía con él, aun cuando él estaba en la tierra. Para él eso significaba un cierto consuelo, claro, aun cuando la claro. lloró. ¿Me No, estoy explicando? eso fue el consuelo para el niño. El niño dijo, no está, no la puedo tocar acá, pero estoy unido a ella, igualmente. Estoy unido a Es, ella, sin seguiré duda, unido a sin duda, ella. Y sin entonces duda. esto te lleva a un proceso de aceptación. ¿Me estoy Claro, explicando? claro. Ahí hubo aceptación y eso fue lo que lo ayudó. Y definitivamente lo que pasa es que el ejemplo del niño es un ejemplo bien elevado, porque ese es un niño, justamente, los niños dentro de su inocencia tienen una conexión con la espiritualidad que se Ujú. va tapando justamente cuando entramos en el proceso de la adultez y nos llenamos de otras cosas. Por eso los niños siempre los ve felices, o en general, es muy... Y por lo menos cuando están tristes, a menos que se han acostumbrado a manipular con la tristeza, tienden a ser genuinos. No, no necesariamente los adultos, sí, ¿no? Los niños, refiriéndome a los niños. Aquí hay dos intervenciones de Isabel que no entiendo. Dice, ¿qué pasa con una emoción que sucede en la película? Me supongo que la película que tú te estabas refiriendo. Y esa película, luego dice, y esa película propia de la misma persona. No entiendo tampoco. Y luego dice, no te perturbe y culpe a otros. Tampoco entendí. Así que si puedes hacernos el favor, Isabel, de clarificarnos tus inquietudes, con Sí, todo gusto, pues. le escuché lo último, o sea, entiendo perfectamente lo último, que no, con lo que a ti te perturba, no vayas a afectar a otros. Pero no es el hecho de afectarlos o de
influenciar en ellos a propósito, pero es que cuando tú tienes una emoción, por ejemplo, como la tristeza, como el Ujú, dolor, que te dura tiempo, ¿ok? ujú, Como la ira, que es ujú, de las ujú, de nivel más bajo de vibración, que es la ujú, ira. ujú, O ujú. sea, no es que estás haciéndolo intencionalmente, pero es que tu energía cambia. Tu energía cambia. Las hormonas que se están movilizando son otras. Entonces, no lo vas a hacer, o sea, profeso, pero no vas a tener la misma tranquilidad, ni vas a hacer las mismas elecciones que haces cuando estás en paz y en tranquilidad. Entonces, eso es el asunto de manejar las emociones adecuadamente para que no perduren y para tratar de inmediatamente encontrar esa parte lógica que te permita aceptar la situación. Tú lo ves, vamos a poner el mismo caso que tú Ok, pusiste, ok. que es muy triste, el caso de la muerte, Ujú, pero tú ves cómo diferentes grupos o diferentes personas manejan el caso de la muerte. Hay ujú. personas que se resisten. ¿Y quién no sabe que vamos a morir? Buen punto de eso, porque eso es lo que pareciera que no queremos enfrentar. El saber, tiene que ver con prepararnos, porque no sabemos cuándo. Es Exacto. tener la conciencia de que hemos venido a morir para vivir y Claro, para morir, ¿verdad? claro. Pero tenemos miedo a pensar en ello, a confrontarnos con ello. ¿Me estoy explicando? Bueno, tienen algunas personas tienen miedo, otras personas lo han aceptado bien, otras personas incluso dicen que la vida comienza después de la muerte. Entonces, es darle de verdad un sentido al menos lógico, pero que por ejemplo tú ves a una persona desesperada porque un ser humano que ya tiene 90 y tantos años se va a morir, Ujú. entonces la lógica te dice, bueno, en algún momento se tenía que ir, ha tenido una vida larga, has compartido mucho con esa persona, porque no es lo mismo a un adolescente que pierde a sus padres que a un adulto ya maduro que ha transitado tanto camino y pierde a su padre o a su madre. Iberia, yo no quiero salirme, generar un dilema ético con lo que estamos diciendo, pero quiero decírtelo nada más. Sí, Eh, perfecto. Porque lo que estás diciendo sí es verdad. Porque una persona de 95 años, 98 años, que esté muriendo, ¿verdad? Pareciera que hay que darle gracias a la vida porque estuvo tanto tiempo con nosotros, todas tantas cosas, ¿verdad? Y dejarlos ir en paz, no retenerlos aquí, ¿ok? Que Ok, sea cuando deba ser. Pero cuidado, porque eso es en condiciones normales. Pero fíjate, en la pandemia, y lo digo con pero todo, eso es para otro mí fue tema, una eso es pandemia, pero otro espérate un tema. momentico. Escúchame. En la pandemia, eso de decidir a quién le entrego, a quién le doy un respirador porque es más joven y la otra ya tiene 85 años, ojo, cuidado. No, eso es un tema totalmente Por eso te digo, diferente. pero no, porque, o sea, te lo digo porque es cuestión de sentimientos, me estoy explicando. Quizás para Isbelia, o para cualquier persona que no esté en esa situación, diga, denle gracias a Dios que tuvieron tantos años a esa persona, déjenla tranquila, que me estoy explicando, Ok, ¿o no? sí, ¿Ok? te entiendo tu Mientras que, explicación, pero es ajá, importante lo que dijiste antes. ujú, Tenemos que prepararnos. claro. Por El, ejemplo, ahora, el hecho de que tengamos no significa que estemos. hay algo común en las personas que se hacen una regresión Ah, ok, y es que pierden justamente el temor a la muerte. Al darse ok. cuenta que esto es un tránsito Ujú, ujú, y ese tránsito les da la aceptación y si quieres llamémoslo lógico de ujú, que en algún momento te vas a ir y no te asusta como le asusta ujú, a otros que resisten la idea. No, ujú, ujú, no, pero estamos hablando, mira, las circunstancias
en cada momento y en cada persona son diferentes. Pero de alguna manera tenemos que generalizar. Y justamente estamos hablando de aprender a manejar las emociones para que en un momento dado en que tengamos que actuar, lo hagamos de la mejor forma posible y que esa emoción la manejemos de una manera que no se nos establezca, se nos quede por mucho tiempo y nos afecte la vida. Eso justamente es lo que estamos hablando. Entonces, no podemos ir a un solo punto y a un solo hecho. Ok, claro, por supuesto. Eso. Ok, mi pregunta es entonces, aquí, perdón, Liliana, te agradezco que me digas en qué contexto estás hablando y la depresión, o sea, en qué sentido te estás refiriendo, en la depresión que se puede generar mediante una emoción cuando ya se instala en una persona y se convierte en un sentimiento, o cómo, por favor, porque Ok, realmente no te puedo, lo que no sé si nombramos ella, antes, por ejemplo, una molestia. Hablemos de un divorcio. ok, ¿Ok? Hay personas que al ujú, divorciarse, ujú, probablemente hay dolor, también hay ujú, tristeza, porque a ujú, lo mejor hay pérdida, ujú, porque cambia la vida, ujú. pero si tú te quedas con ese dolor, pero no aceptando, acuérdense que la palabra mágica en este caso es aceptar o estar en resistencia. Si tú resistes, esa emoción se va a quedar en ti y te va a seguir dañando la vida de alguna manera, Claro, porque te se hace está reiterativa. robando la alegría, robando el equilibrio, Ujú, porque el balance no es el mismo. Vuelvo a lo ujú, mismo, vas a estar segregando hormonas que ujú, son dañinas para tu cuerpo ujú, y te puedes enfermar. De allí ujú, la ujú, importancia de buscar o sea, la forma de ujú, comprender y de dar un entendimiento como le ujú, dio el niñito ujú, para aceptar la situación y ujú, entenderla. Vamos a casos sumamente sencillos. ujú. Simplemente expresiones diferentes a las de uno. Ok. Estás hablando con una persona y la persona dice algo que te molesta. Ujú, ¿Ok? ujú. Hay personas que preguntan qué es la forma más acertada de encarar algo que te disgusta. Porque vas a Claro, preguntar y vas a tener la opción de saber si la persona estaba diciendo lo que tú creíste o tú interpretaste erradamente, o sencillamente, mira, esa es esa persona y esta soy yo y tenemos derecho a pensar diferente. claro, claro, ¿Ok? claro. Pero puede haber la otra opción. La persona se va callada, no dice nada y se lleva la molestia consigo. ¿Qué Oye, pasa con esa molestia? Sigue molestándote. Sigues molesta con una persona que no te hizo nada, sino que expresó algo diferente a lo que tú consideras que debe ser. Para poner un ejemplo bien sencillo, simple, que puede y, pasar todos los días. y te entendí que esa persona confronta de una manera adecuada a la otra, preguntándole si se molestó o no, y la otra dice, no, no me molesté. Pero o sea, por su gesto, por su cambio corporal, por su tono de voz, inclusive tú puedes darte cuenta que esa persona sí se molestó. Lo que pasa es que no te lo Eso quiere puede, verbalizar. eso puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Se queda sin aclarar. Pero entonces, cuando ha podido ser una cosa muy sencilla, Ujú. simplemente donde preguntas y con la respuesta quedas tranquilo y no te molestas. Si te vas con la molestia, tal cual, esa te va a seguir molestando porque no aclaraste. Y Celia, ahora es ahí donde me entra a mí el que si yo, como ser humano, que puedo tener de manera, suponte, tristeza, suponte que yo tenga Sí, tristeza durante unos ciertos días, ¿ok? Y resulta que me pasa la tristeza. Y dentro de 15 días vuelvo a caer en tristeza. Y dentro de
20 días, vivo una semana en tristeza y dentro de 20 días vuelvo a caer en tristeza. Ok, Yo siento que ya ahí hay una recurrencia por que supuesto, necesita de ayuda por terapéutica, porque supuesto, si no, por supuesto. Y además, fíjate, qué bueno que tocas el punto, porque hay personas que van fácilmente y dicen, no, yo estoy sintiéndome mal y yo tengo que buscar a alguien que me ayude a recuperar mi estado normal, porque ujú, hay algo que no estoy encontrando si me siento mal, porque el ser ujú. humano está para ser, señores, esa palabra yo sé que trae también mucho, mucho de qué hablar, pero el ser humano está para existir en tranquilidad, en felicidad, en equilibrio. No, eso es verdad, es que nosotros No, no venimos a pero es sufrir. que la palabra feliz parece que confunde a muchos, entonces le dan un sentido. No, no. Nosotros estamos aquí para ser felices. Tenemos todo para ser felices. Que hay momentos duros en que no puedes ser feliz. En línea recta, eso sí, Ujú, pero tienes como buscarlo. Pero si hay ujú, algo, como dices tú, recurrente, ujú, entonces tú ujú. dices, deja que alguien me ayude a ver qué es lo que he tapado, porque las Claro. emociones las tapamos cuando duelen o a veces simplemente se olvidan. Pero generalmente, si duele mucho, lo tapamos para no sentir el dolor. Y hay personas incluso que no van a terapia porque tienen miedo de sacar el dolor afuera para no revivirlo. Pero yo solo le digo a esas personas, revivirlos un minuto, puede tomarte a lo mejor un minuto o 5, pero cuando el dolor sale, salió porque ya ves y lo ves desde el punto de vista de la hora, de lo que eres ahora, de lo que conoces ahora. Dice Liliana Mercedes que la depresión es un sentimiento, está preguntando. La depresión es un resultado definitivamente de muchas emociones que no se atendieron. Pueden serlo, así mismo. De Sí, hecho, y dice Don Hals, un saludo a mi bella hermanita desde Venezuela. Es para ti, me supongo yo, porque no lo recuerdo yo. Don Hals. ajá, ajá, Y Celina Pavón, amiga bella, saludos. A ti también, Hans, dijiste. Celina. Ok, Ok, mira, ok, ok. Eh, aquí hay tres grandes variables, a mi juicio, ajá, que no se pueden descartar y que no pueden desvincularse una de otra. Porque para que yo maneje o gestione mis emociones adecuadamente, uh-huh. necesito conocerme. El famoso conócete a ti El, mismo del oráculo de Delfos allá en el ese es frontil. el número uno. ¿Ok? Ese es el número uno. Y ¿Ok? por eso Uh-huh. entender que las emociones son las alarmas que nos permiten conocernos. Por eso voy Correcto. a las emociones, porque las emociones no te engañan. Tú puedes Uh-huh. engañarte con otras cosas, pero con lo que sientes no te engañas. Si tú ves Correcto. algo que te molesta, te molestó. Si tú ves algo que te da alegría, sabes que estás sintiendo alegría. Si te duele, entonces tienes que pensar qué fue lo que hizo que te doliera. Si te da rabia, imagínate, viendo por ejemplo una película y sientes rabia, vas a pensar que fue la película o que recordaste algo que te pasó parecido a lo de la película. Uh-huh. Yo creo Entonces yo son creo que es las, la segunda opción, el contacto que tiene con una tal realidad tuya. Punto. cual, tal cual. Entonces es conocerte, pero primero tienes que reconocer la emoción, sentir la emoción y reconocer la emoción. Y ojo, no rechazarla, no rechazarla, es dejarla que salga, es sentirla y entonces empezar a encontrar que está ahí. Y tal como tú dijiste, si hay una confusión hasta tal punto que tú no logras saber lo que es, ve rápido y habla con alguien. Si hablar con alguien, o sea, un terapeuta lo que hace es sencillamente ayudarte a tomar conciencia de lo que estás sintiendo. Es tu amigo, te va a ayudar, te va a escuchar. A veces la persona simplemente hablando dice, wow, pero ¿qué acabo de decir? Se escucha y el escucharse está saliendo
justamente la situación que lo hizo sentirse así, llora y listo. Yo tengo que decir que cuando estudié psicoterapia, yo decía, a mí me daba risa porque yo decía, bueno, si yo lloro la nariz se me pone roja. Entonces yo decía, bueno, pero yo voy a salir aquí siempre como Rodolfo el Reno y la nariz colorada. Y de paso que llorar 6 horas y media, ¿verdad? No, y de paso soy llorona. Mi papá me llamaba María Magdalena, porque todo, ay, no me podían hacer daño, no me podían, porque todo me dolía. Entonces, tú sabes, es eso, atender las emociones, aceptar que estás sintiendo algo y darle la vuelta para comprenderlas, aceptarlas. Sí, cuando te das cuenta viene el proceso introspectivo, ¿no? Siempre. Ese meterte en el sótano ya del inconsciente para ver dónde está ya guardadita la experiencia que te conduce a reiterativamente expresarte de esta manera, de mostrarte con miedo. Bueno, el miedo y ahora es vamos, un efecto. sí. Y ahora una cosa que quiero, dos cosas que quiero tocar, que me parece muy importante. El pensamiento. Nos disparamos emociones simplemente pensando, ojo con eso, no necesariamente generalmente son externas, pero cuidado, porque otro te puede decir que generalmente es interno, porque una persona que está siempre pensando en negativo, solito se está disparando las emociones. Entonces, también entender qué estoy haciendo conmigo, qué pasa, en qué estoy pensando, ubicar los pensamientos, qué estoy pensando, qué estoy haciendo, a qué me estoy dedicando. En el caso este de la depresión y la tristeza que nos están preguntando. Entonces es ver qué pasa, en qué estoy siempre yo pensando, a qué me dedico, estoy haciendo algo que me traiga alegría. Y me quiero ir a la otra parte, que fue tu inicio, que es la espiritualidad, que para mí es, número uno, como yo lo llamo, la varita mágica para sanar. Porque nadie que no se conecta con el amor puede lograr paz. Déjame hacer un inciso allí, Isbelia, porque precisamente hablando de la espiritualidad, también allí hay falsas constructos o creencias más que todo, ¿no? O malas prácticas. ¿Okay? Interpretaciones. Sí, no, porque ya te voy a decir, ¿no? Porque fíjate, la espiritualidad definitivamente, una persona puede ser espiritual y creer que hay cosas que están interconectadas, independientemente estén expresadas en diferentes religiones, pero que si tú las buscas, vas a encontrar esa interconexión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sí. Para los sufistas, ¿verdad? Ellos hablan de que todos somos uno y único. ¿Ok? Somos uno con la divinidad, porque venimos de Él. Pero somos únicos en nuestro proceso de vida. Y durante ese camino que transitamos, nuestra meta es volver a la fuente, a ese uno que somos con la divinidad. No sé si me estoy explicando. Sí, claro que entonces, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Una persona a veces cree que ser espiritual es un camino. Para mí es un camino y un proceso. Yo no puedo decir que yo soy un ser espiritual. Si algún día decido ser un ser espiritual en el sentido de dedicarme a cultivar la espiritualidad en mí, a cultivarla, a transitarla, como he transitado la filosofía, como he transitado otras cosas, sé que me va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el camino hay mucha paja que apartar. Hay muchas cosas que limpiar. Porque eso no es las virtudes. Tienes las virtudes. Pero fíjate una cosa, ¿por qué te lo digo? Porque no es solamente meditar, no es solamente recitar un mantra, es
todo, así como se requiere el conocerte a ti mismo para poder identificar quién eres, qué quiero, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde quiero ir, cómo quiero caminar, todas esas cosas que es lo que se llama la metanoia, que es el autodescubrimiento, es ese proceso transformacional que todo ser humano debería procurar, porque para algo vino esta vida, no solo para estar hablando nosotros aquí, sino para ser algo mejor de lo que fuimos antes, en otros momentos, en otras vidas que vivimos. ¿Okay? Yo creo en otras vidas. Para ser mejores, venimos para evolucionar. Entonces, eso requiere un proceso también de maestría interior, de ir poco a poco dándole, no simplemente que vas a un cursito de 3 días y ya, te enseñaron a que cierra los Es ojos, que, respira profundo, pa, y ya. ¿Me bueno, estoy explicando? fíjate, sí, no te entiendo, tu explicación te la entiendo, pero sencillamente fíjate, la espiritualidad no se trata ni de meditar. Si tú te llevas simplemente por las virtudes, y ahí vas a los estoicos, y tú has leído mucho los Claro, estoicos, claro, o claro. sea, vas a lograr ser mejor cada día. Si tú cada día incorporas a tu día a día una virtud, vas a ir logrando ser mejor cada día, inevitablemente. Y cada una de esas te va a dar paz. Yo siempre recomiendo de primero el agradecimiento. Si tú todos los Claro. días agradeces, la vida te cambia de color, porque en el momento en la mañana que tú te despiertes y agradezcas, te estás enfocando en positivo. Eso total te lo compro completico. Es Antes que, de que es que continúa, para que... por eso te lo estoy explicando, que esto no es de meditar, que la meditación ayuda, sí, la meditación es tratar, y la palabra tratar tú, pero la gente lo usa y tiene que empezar a tratarlo, porque quien no ha meditado, de golpe no lo va a No, pero conseguir. que pasa es que dicen que te acuerdas de los PNL, en PNL, Sí, cuando tú utilizas palabras como tratar, no sí, lo vas sí. a lograr, porque Exacto, entonces, exacto. este, Bueno, a lo mejor por eso no logran meditar, porque están tratando. lo que Y estás meditar tratando. es sencillamente quedarte contigo mismo en silencio y lo demás te va llegando. No hay que pensar en nada, no hay que repetir nada. ¿Que nos ayudan cosas? Sí. ¿Que repetir un mantra te puede ayudar a meditar? Sí. Pero no todo el mundo le funciona lo mismo. Sin Claro que embargo, no, sin claro que no. embargo, y otra cosa, para ser un ser espiritual y para ser mejor cada día, se necesita tener control de sí mismo. Uy, Dios que sí. Si no, si no, no, porque volvemos al mismo tema. Ah, Claro, yo quiero ser bueno, pero como en mi casa eran así, no, entonces no, yo no, no, aprendí a ser así. no, Es, nadie es. Cada quien es lo que quiere ser. Así es. Y Ibelia, sí, hay varias, discúlpame que te interrumpa, hay varias preguntas aquí que no las quiero dejar pasar porque son de una misma persona. Y dice, Juno y su luna. Hola, Juno, bienvenida, mi amor. Cuando estoy triste, recurro siempre a una imagen o a un recuerdo de mi adolescencia donde me siento segura. qué He bello, soñado con mi abuelo y me despierto muerta de la risa. qué Esto es un belleza. comentario buenísimo, me parece muy bueno y acertado. Luego dice, justo en los momentos donde estoy sintiéndome mal. Bueno, síguelo usando, ese recurso te va a ayudar, ¿verdad, Exacto. Ibelia? Pero fíjate qué interesante, y quiero hacer Ujú. hincapié. ¿Te das cuenta que por eso no podemos decirle a las personas, haz tal cosa? Fíjate qué belleza de recurso el que ella utiliza. Y cada quien tiene que encontrar eso. Visualizar algo que te da felicidad, esa es la mejor forma de salir de una depresión. Pero si tú no tienes lo que acabo de nombrar, control de ti mismo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O no te das la opción de pensar en dónde me puedo enfocar que me cambie la emoción? Por ejemplo, Juno tuvo una relación
muy buena con su abuelo, ¿verdad? Sí, Piensa en él, se recuerda de las cosas que juntos vivieron y viene la risa porque eso le dio felicidad a ella, claro, el contactar con claro. su abuelo. Y Por aquí se tiene ella vuelve a otro que dice, acordar. mira, mira que me regañó, Yajuno me regañó, me había regañado porque no había leído las preguntas, que eran varias, ¿viste? Aquí tengo otro comentario que dice, ¿es mi subconsciente que me traiciona o es una forma de inteligencia emocional? Ajá. Mi subconsciente es la misma del caso de que habla Uno, con el... la del abuelito. Yo no creo que esto es subconsciente, yo creo que, es más, creo que es algo, ¿cómo podría Ay, ser, chica? ay, si profundizamos allí, mira, hay tanto que puede ser. O sea, si se me ocurre nombrar acá que tenemos un ángel de la guarda a todos, un ángel que es alguien que nos va guiando, te van dando mira, las pautas. Pero estamos entrando en un tema que muchos menos creen aún. Pero podríamos entrar ¿Cómo que menos algún creen? día Hola, Saredil, buenas noches. ¿Cómo que menos creen? No te entiendo. cuando, o sea, el tema de que tenemos un ángel de la guarda o un guía. Entonces ya Claro que ese es un tema tenemos, mucho porque no más lo vamos a tener. profundo. Claro que tenemos en la que de acuerdo. Ah, ok, pero otros sí, pero un momentico, le hacen caso al ángel, porque en realidad todos a esta edad ya tendríamos que ser más espirituales. Voy a enseñar Ok, la mitad del libro mío, que ok, es justamente, aquí está, fíjate, yo me guío por las virtudes. ok. El ser humano que Ujú. comienza a hacer una lista de sus virtudes y a preguntarse cuál de las virtudes yo estoy utilizando y entonces se responsabiliza y dice, las voy a utilizar porque cada vez voy a ser mejor. Ok, Ok, hoy voy a practicar agradecimiento y mañana voy a practicar paciencia. ¿Qué puedo hacer? Porque soy impaciente. Entonces, ok, estoy apurada con algo, déjame bajarle dos, como dicen, ajá. y voy a ser más paciente. Oye, esa persona me desespera, no quiero ni hablar. Entonces, espérate un minuto. Trata de hablar con esa persona, observándola sin juicio y buscándole lo agradable, lo bonito que tiene. Y esto no se trata de ser santos, aunque la idea es llegar a ser santo, ¿no? Pero no es que vamos a hacer, hay que aceptamos todo y que ponemos la otra mejilla y que nos golpeen. No, 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 no. Porque si algo yo defiendo es saber poner los límites. Esa Claro, es otra. ¿Ok? eso es Pero parte del sumar, proceso de congestionar las emociones, poner los claro, límites. practicar, ok, ya practiqué paciencia, practiqué eso, voy a practicar generosidad. Ok, Ajá. vamos a hablar respecto de esto, querida Isbelia. Sí, me Has encanta. mencionado las virtudes. Sí. Bueno, en filosofía muchos han hablado de virtudes. Uf, Yo mi soy amigo Aristóteles estoica total. hizo cualquier cantidad de libros sobre virtudes, donde en todas en sus tres éticas, en sus tres éticas. Pero además de él, bueno, los estoicos ya hablaban de virtudes, Es porque parte que ahí es de donde yo ese manejo estoy. emocional que ellos Sí, hablaban era de desarrollar una serie de virtudes, totalmente, ¿ok? totalmente. Ujú. Santo Tomás de Aquino habló de virtudes, San Agustín habló de virtudes, y en fin, en filosofía se ha seguido hablando de virtudes. Claro. El asunto es, a veces la gente no sabe lo que es una virtud, ni sabe si las tiene, mi amor, porque no las Bueno. reconoce. Me Ah, estoy explicando. pero precisamente para eso nos informamos de otro, porque Bueno, también para hay, eso estamos. también ahí tiene que tener la persona la apertura suficiente para informarse o para querer informarse. Bueno, bueno, pero ya tal cual, por eso te dije, responsabilizarse Ah, es claro, indispensable, indispensable. Es totalmente. Y el compromiso que se tenga con respecto a abrir eso. los ojos, escuchar a los diferentes para no pensar que hay una sola verdad. Entonces caeríamos en el asunto de las creencias, Ujú. ¿ok?
pero Ujú. de eso se trata. Y de verdad que, como dices tú, el tema de las virtudes es algo que nos los enseñan desde todas partes. El respeto, la bondad. O sea, que Es nos más, hemos deberían, aislado, que deberían nos hemos enseñárnoslas en la separado. casa. En la casa ya bien, deberían. Nuestros padres Claro. debieron habernos enseñado. Ojalá que todos le enseñaran eso, le hubiesen enseñado eso, ¿no? Yo creo que a mí me enseñaron, por lo menos Ya. algunas. Yo creo que muchas. Julia dice por aquí, Sare, perdón, discúlpame, que no es para ti, pero quiero decirlo. Sare dice que Juno está utilizando una herramienta científica. ¿Cuál es la herramienta científica, Sare? Sí. Decime que está usando ella para contactar, cuando contacta con su abuelito, y se le pasa la tristeza, la depresión porque la contacta con alegría, porque le da risa. Ok. Dice Isabel, eso es una depresión. Mi subconsciente es la misma del caso. No sé a qué se refiere Total, Isabel. Cuando, sí. ¿qué es una depresión, Isabel? Y mi subconsciente es la misma del caso. No entiendo, por favor. Sí. Porque quizás me están llegando los mensajes tardíamente y por eso no puedo dar respuesta. Dice Saredil por aquí. Uno está actuando con mucha inteligencia, transita a otro Correcto, escenario subconsciente para retirar el bucle emocional. Ah, viste, correcto. dice Isabela que correcto. Hay una cosa muy importante en uno, definitivamente. Primero que nada, está consciente de que no se quiere quedar triste. Eso es Oh, importantísimo. claro, claro. Y dice, yo busco la forma de no estar triste. O sea, que está entendiendo que lo que ella desea es vivir, digamos, en felicidad, alegría, como lo quieran llamar. Pero, ¿qué hace? Busca la herramienta para conectarse con lo que la saca de la tristeza. Entonces, eso es inteligencia. Eso es Dice inteligencia. aquí, Hay lógica, hay inteligencia. está reseñado en el comentario anterior. Ah, ok, ya, gracias. Bueno, mira, ajá, mis bellas virtudes, a la tienes en el libro, vamos a que a nuestra audiencia te las recuerde, por favor. Perdón, no te entendí. Que mostraste las virtudes que Ah, están en el libro, sí, ¿verdad? Que sería bueno que las recordemos para claro, nuestra audiencia y para nosotros. claro, Ok. claro, claro. Vamos a seguirlas nombrando, sería fabuloso. Ok. Y justamente, vamos a ver, nombrémosla acá, amor. Ok. Y hay una cosa que yo voy a decir acerca de las virtudes. Para mí, las virtudes son todas una expresión del amor. Y el amor es lo principal que contiene todo. Ok, entonces tenemos amor, sabiduría, se está oyendo un eco, agradecimiento, generosidad, honestidad, compasión. La compasión es básica para poder relacionarnos bien, porque eso implica totalmente el estar atento a la otra persona, a lo que está sintiendo, a lo que está Compasión, expresando. compasión en griego está conformado por dos palabras que significan Compasión. hagámoslo Ajá, juntos. Una persona exactamente, que es compasiva es actuar junto con. exactamente. En este caso, tiene que ver en cuanto a lo que tiene que aportarle a lo que la otra está sintiendo para que se sienta bien. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, Para que se sí, sienta como que mirado en su espejo. sí. Bueno, Dice Juno, fíjate, compasión es el punto fundamental. A veces no tenemos compasión de nosotros mismos. Y también dice, y nos machacamos muy fuerte. Sí, también, también. sí, que eso es otra, exacto, que eso es otra lo cual hice hincapié que no atacar las emociones que sentimos. No, eso te descubre, sencillamente conócete por medio de las emociones que sientes y ya entonces tú utilizarás el discernimiento para decir, mira, no me conviene, me estoy molestando, pero realmente yo no tendría por qué molestarme por X cosa, entonces Ujú. déjame tratar, la próxima vez yo voy a actuar diferente, porque de alguna manera yo estoy promocionando eso que sucedió. Entonces, por eso conocernos, conocer lo positivo y también, digamos, lo que no nos ayuda, lo negativo de nuestra actuación. Las emociones nos ayudan a mejorar,
a entendernos más. Ok, sigamos. La bondad, la amabilidad, la alegría, la honestidad, la confianza, la paz, el respeto, la paciencia, el autocontrol, que yo le pediría a todos que lo tengan siempre allí, siempre allí. ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy hablando? Las reacciones siempre son del ego, porque son apuradas, son, ¡uf! Respondo rápido. Esto fue lo que me salió. No, utilizar la reflexión y el discernimiento, el autocontrol y el perdón. El perdón, señores, es algo, caramba, es una herramienta que nos ayuda ¿Sabes algo? muchísimo. Yo de todas esas virtudes que están allí, tengo dudas sobre una. Ajá. Por lo menos Dime. como está formulada, como está reflejada. Ok. Porque el control, el que controla quiere tener la razón. No, eso va es a otra perder. cosa, no el autocontrol, Entonces, pero el autocontrol es otra bueno, cosa. ¿por qué palabra se puede No, sustituir el no, controlar? ¿y por qué la vas a sustituir? No la Porque sustituyamos. busca la etimología de control ahí. Búscala. Vamos a dejar, no, es que no, el Búsquela. control, no, tú no puedes, el control es otra cosa. El control es otra cosa. El control te aturde. El control te hace esclavo de la otra persona a quien quieres controlar. Eso es otra cosa. El Y el autocontrol, autocontrol, yo puedo querer controlar mis cosas buenas, yo puedo querer controlar mi autenticidad, yo quiero poder controlar mi autenticidad, ok, mi espontaneidad, ok. mis alegrías, las controlo, porque no puedo reírme en este entorno, está prohibido. Yo No, estoy en la casa no, del eso no es, presidente de la eso, República de no, Chile y no puedo reírme porque estoy aquí eso en no medio es de un protocolo. autocontrol, mi ¿Ah? amor, eso no es autocontrol. Eso no es autocontrol. A ver, El control dame un ejemplo es de autocontrol, ven. poder, y voy a Dame un utilizar ejemplo, mi amor. la palabra que ahora utilizan, que es lo mismo, porque si lo buscan en el Ajá. diccionario, ya es semántica, gestionar que manejar. Es la misma cosa. No, Entonces, ahora, yo no lo estoy homologando ni a manejar ni a ok, gestionar. exacto. ¿Ok? El autocontrol es simplemente no dejar que tus emociones te manejen a ti. Eso es lo que es el autocontrol. Es manejar tú a tu ego. Es porque si no el ego te maneja a ti. Eso es el autocontrol. Hablando del ego, Pero no es no permitir. el ego es el gran propiciador de todo esto. Así es. El ego es el gran propiciador de todo, la Así es. desarticulación emocional, Así es. lo que impide que te conozcan, o sea, ese es el gran saboteador, Así ese es. ego. Así es, porque lo contrario es el amor. Y el amor, en cambio, te deja fluir. Por eso te digo que autocontrol nada que ver si uno tiene que fluir. Cuando estás en amor, tú fluyes. Cuando estás en amor, consideras al otro, lo escuchas, lo ves, no lo ves haciéndole juicios. ¿No? Mira, el que usa las virtudes va a estar feliz. Con eso te digo todo. Feliz, feliz. Porque la confianza también te da la tranquilidad de actuar creyendo en ti mismo. O sea que las virtudes son perfectas. Yo creo que ahí llegamos a un punto ahorita que es interesante de dilucidar, digo yo. Y tiene, no? o sea, Y me diferenciar. encanta. ¿Ok? Que tiene que ver con el yo. Y o yo. Y otra con el ego. Aunque significa yo, pero lo hemos puesto el yo. El yo habla más de lo auténtico que hay en mí, de lo que yo reconozco, ¿ok? Del equilibrio que hay en mí, más mientras que el ego pareciera que cuando se exacerban en mí esas cualidades que me hacen inclusive un ser narcisista, que además, dice Gilles Lipovetsky, y yo no lo pongo en duda, como también lo dice Chulhan y como lo dicen tanto, la sociedad de hoy es una sociedad Claro. narcisista.
Claro, 100%. se ha hecho un buen trabajo para que nos volvamos así. Porque cuando tú Exacto. le das la importancia solo a lo que tienes, solo a cómo luces, ¿a dónde te está Entonces, ha llevando? alimentado más nuestro ego que nuestro Por yo. supuesto, Entonces, por ahí supuesto. hay como que No, una no. Y sobre todo, desvinculación del yo y el ego. ¿Ah? no, y sobre todo nos han desconectado de la espiritualidad, que es lo único que nos da tranquilidad. ¿Cómo, y qué pasa con eso? Nos manejan. Porque un ser que está descontrolado es manejable. Un ser que no tiene confianza en sí mismo es manejable. Un ser que no se sabe relacionar, ¿cómo a dónde llega? Entonces, claro, pero eso es construido. Eso es lo que han logrado a través de medios, de televisión, Dime una etcétera. cosa, querida. ¿Cómo? O sea, ok. La pregunta es, ¿atiendes tus emociones? ¿Te ocupas de ellas? Ajá, Eh, perfecto. Entonces, Y me ¿cuáles gusta. serían las recomendaciones Sí. que tú nos darías para ocuparnos de manera consciente, responsable, comprometida, Ujú. ¿verdad? Con nuestras emociones para poder vivir en un mundo interno, interior y de relacional, ¿verdad? De relaciones en armonía y en equilibrio. Ok. Lo primero, Ujú, evitar reaccionar, ujú, pensar, reflexionar ok. para poder discernir. Ujú, No asumir es una cosa importante. No ujú, interpretar a los demás. Entonces es ujú, darte el tiempo. ujú, ¿Qué hacer cuando tienes una ujú, emoción que te está descontrolando? Oye, ujú, date tu tiempo, pero no tomes, no hagas una reacción inmediata porque la vas a hacer no desde la tranquilidad o el amor, sino que la vas a hacer desde la emoción que estés sintiendo. De la rabia, por ejemplo, una persona, porque usualmente las reacciones más fuertes salen desde la rabia, porque el que siente dolor y tristeza, la reacción es distinta, pero con la rabia hay la tendencia a reaccionar y de una vez decir algo. ¿Y qué vas a hacer ujú, ahí? Vas a decir algo que no está bien reflexionado, que no discerniste y después no lo puedes evitar, no lo puedes ujú, retirar. ujú, Entonces es tomarte el tiempo para ujú, reflexionar. Si es dolor y tristeza, te va a dar la calma para decir que estoy sintiendo, cuestionarte. El cuestionamiento es lo que nos ayuda a conocernos. ¿Qué pasa que estoy sintiendo esto? Es, fíjate, cuando una persona está en rabia, está ciega, no está viendo nada, está simplemente con esa emoción dándole vueltas y todo lo va a ver de ese color. Entonces, buscar tranquilidad y cuestionarse. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me conviene lo que voy a hacer? ¿Esto realmente es tan malo como lo estoy viendo? Esto más bien no puede ser algo que me beneficie y ujú, por eso está sucediendo. De las ujú. de los desgracias Lo que pasa, mayores no se Sibelia, conocen. Dime, lo que dime. pasa, Sibelia, es que para mí todo eso que estás diciendo está muy bien. Lo que pasa es que cuando comienza a ser preocupante, Cuando te eh, eh, controla a lo ti. de emociones, cuando se hace recurrente. Entonces, No, cuando se hace recurrente, es muy difícil que tú tengas la continencia necesaria para callarte. Después dice, volví a caer. Es como el alcohólico o el fumador. No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, pero ahí, cuando son mira, esos casos, cuando son esos casos, yo creo que ya lo que sale es terapeuta, bueno, querida, cuidador pero del eso es alma, perfecto. porque si no, no Pero funciona. eso es perfecto que busque ayuda, por supuesto. Si yo creo que lo más sensato es buscar ayuda rápida si uno no sale de una emoción. Por Ujú, supuesto que lo es. Figúrate, si me dedico yo a eso, ¿cómo voy a pensar lo contrario? claro, Pero así mientras es. Mira, por cierto, más rápido atiendas
esa emoción que te está perturbando, que no te está dejando ser tú misma, más rápido sales de eso. El Ujú. asunto, Que, fíjate que te la voy a decir idea una de cosa, esto es, no es tan fácil, ¿oíste? Porque ahora aquí donde yo estoy, ir a un terapeuta cuesta hay y mucho, terapeutas online por montones y lo mi amor. trabajas igualito, psiquiatras online Sí, y, yo lo sé, mi amor, yo lo sé. y algunos, los precios son excelentes. Ya. Mira, Saredil dice, debe recordarse que el autocontrol es una estrategia terapéutica. El axi está entre el yo y el ego. Las emociones son inmanentes y deben exhibirse. Sí. Exhibirse. Joiner, bienvenido. ¿Cómo es eso Ah, de exhibirse? eh, ya va, déjame ver que se me perdió. Dice Saredil, deben exhibirse. Las emociones son inmanentes y deben exhibirse. Bueno, deben exhibirse las que son buenas porque las que son malas Por es eso preferible, pregunté, yo pregunto ¿cuáles exhibirse, son, porque cuáles son las que deben sí, exhibirse, sí, yo Saredí? creo que eso es sumamente relativo y de paso, yo no quisiera dejarlo, digamos, como que si fuese un mandato. Yo pienso que cada persona debe movilizarse y expresarse como lo siente, ¿no? Yo utilizo mucho el tema del individuo totalmente independiente y único. Para mí, el ser único es súper respetable y por eso justamente me gusta la Gestalt, porque la Gestalt no invade, la Gestalt se lleva por lo que el individuo te dice. Yo no puedo recomendarte algo a ti porque lo estoy recomendando desde mis creencias y desde lo que me es útil. Sí puedo, en el caso de que me pregunten, por supuesto, yo puedo decir, mira, esto he visto que le satisface y le funciona a otro y esto me funciona a mí. Y por eso escribo, porque si escribo es porque me ha dado resultado a mí Claro. y quiero compartirlo con otros para que también se beneficien de lo que yo me he beneficiado. Pero, Ujú. pero lo de exhibir, bueno, no sé, o sea, tendría que Mira, comprenderlo. Porque, si hay dos emociones que yo quisiera exhibir serían, serían la moderación y la prudencia. está bien, Creo. O está sea, bien. exhibir, ¿en qué sentido? Porque también la alegría, yo creo que La muchas veces, alegría, la yo muchas paz, veces transmito alegría, pero lo que te claro, quiero decir, claro. pero por ejemplo, exhibir todas mis emociones, no, porque yo tengo emociones que todavía necesito recomponer y reencaminar, porque Eso estuvo muy gracioso. claro, Claro, no, bueno, yo lo siento así. claro. Dice Saredil, no es un mandato, las emociones fluyen. Luego la racionalidad las transforma en sentimientos. Bueno, en sentimientos se transforman cuando son recurrentes, ¿verdad? Cuando están instaladas ya ahí, ¿cierto? Exacto, exacto. ¿Ok? Sí, sí. Por ejemplo, la culpa. Si yo me siento eternamente culpable de cada cosa que hago, imagínate, yo tengo que salir corriendo para que un psiquiatra, para que un psicoanalista, para que un terapeuta, Claro, para, pues sí, porque si no, imagínate. claro. ¿Cómo vivo permanentemente con culpa? No puedo vivir. Y Exhibirse, yo lo... dice Saredi que es una metáfora. Exhibirse, que es una metáfora. Ah, ok, 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 Gracias, ok. gracias por lo de la Ay, metáfora, sí, Saredi. sí, exactamente. Yo creo que es dejarlas fluir definitivamente, sentirlas y dejarlas fluir, como dices tú, también en determinado momento sí, en determinado momento no. O sea, yo creo, y ese es justamente también el autocontrol, ¿ok? Pero no tomar Ujú. el autocontrol como que es un impedimento de expresarme. Ah, never, nunca, nunca, nunca. El expresarse es necesario. Sin Claro. embargo, fíjate, hasta eso, hasta expresarnos, tenemos que hacer un discernimiento, porque a veces es conveniente expresarnos y otras veces no. A veces es conveniente responderle a una persona y a veces no. Entonces yo creo que todo es como ir buscando hacer un balance, ¿no? Yo no recuerdo, déjame ver. Alguien decía
creo que fue un filósofo, sí, fue un filósofo, que a veces hay cosas que es ya, Eduardo Infante, Ajá, el que hace los filoretos en Twitter, que yo lo sigo a él. ok. Escribió filosofía en la calle. Y el, y el de Aquiles en TikTok. Ok, ¿Okay? Él dice, y una pregunta que hizo como filorreto. ¿Es, es importante decir siempre la verdad? Y dice, a veces conviene decir lo que le puede hacer daño a alguien. Por ejemplo, fuiste infiel a alguien, tú le amas a esa persona, pero le fuiste infiel, ¿ok? Entonces, si tú has tenido una vida y has tenido una vida perfecta con esa persona y ujú, tú, eso fue una cuestión ocasional que lo que viviste, sí, vale la pena que tú le hagas daño a esa persona diciéndole que le fuiste infiel cuando tú estoy no estás totalmente de involucrado con acuerdo esa. con él, Entonces totalmente él de dice, acuerdo. yo no le haría daño. Por supuesto, él dio su parecer, ¿no? Claro, Pero después que cada quien, yo le respondí. claro, yo creo, yo creo que hay cosas que no se pueden decir, claro, que no se deben decir por el claro. daño que ocasionan a los Y demás. es Y no dan ninguna utilidad para ti, no te dan ninguna utilidad para ti. exacto, y es ni para nadie, ni para el otro. Y es tu derecho también a tener tu privacidad. No, tú no tienes que decir todo, tú no tienes que hablar todo. O sea, yo creo que uno tiene que tener un mundo interno que uno respete y que sea respetado. Sí, porque además, no, porque mucha gente cree que como hay que ser honesto, no puede, hay que No, que hay decir que todo, decirlo todo. Sí, desplayar su vida. confunden, tal cual, confunden eso, sí, sí. No, yo digo todo porque soy honesto, no por mentico. Honesto es, o sea, decir lo que estás sintiendo, o sea, no decir lo contrario de lo que estás sintiendo. Es decir, o sea, es mantenerte con tu verdad. Sí. Bueno, fíjate, mira, este es un tema que es interminable, es una belleza, pero lo que yo más quiero de verdad con las Ujú, personas ujú. es eso, que no desatiendan las emociones, para que no se les conviertan en un peso y no se confundan, porque justamente no atenderlas lo que trae es confusión y llega un momento en que la persona no sabe ni lo que tiene. Hay personas jóvenes, sobre todo, que han llegado a tomar decisiones terribles simplemente porque no saben atender a esa emoción, no saben aceptarla. Entonces, atiendan las emociones, no anden en automático, que Decía hay tantas... un psicólogo esta tarde, este mismo que hice mención yo al inicio del en vivo, Sí, que la vida está tan de correr ahorita, tan de, sí, que a él le ha tocado en sus consultas terapéuticas, le ha tocado trabajar procesos con las personas. Y se comienza el proceso, se llega a una conclusión. Cuando regresa la persona a la siguiente consulta, se perdió todo. ¿Por qué? Porque dice, ahora ni siquiera, anteriormente, dice él, anteriormente la gente iba a que el terapeuta, se vivía un proceso y la gente se daba el tiempo para pensar en eso que había sucedido ahí en la terapia y seguir correcto, afuera descubriendo cosas. correcto. Y ahora es como que van al terapeuta, terminó la terapia, se meten en su mundo y se olvidaron. Eso fue como que otro, no sé si me estoy Sí, 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 explicando. Otro que escenario, un quedó escenario el que no tiene que ver trabajo. como en su vida ni influye, y todo lo contrario. Sí, Ese escenario influye en su vida y ellos lo ven como, ay, como que quiero desahogarme yendo al terapeuta, pero después no se ponen sí, a reflexionar a sobre reflexionar.
lo que están viviendo. La Dice eso, que eso le necesidad está de pasando reflejar. muchísimo en esta época, le está pasando mucho en sus consultas. Sí, es así, ¿no? Y la otra es las prioridades, lo que fue una de las cosas que noté yo, Ajá, las ajá. prioridades. ¿Qué es prioridad en tu vida? Porque Ujú, ujú. si la persona no es para ellos la prioridad sentirse bien, y para ellos sentirse bien es salir a comprarse un vestido nuevo o hacerse un peinado nuevo, eh, y fíjate, tú me dijiste antes algo que para mí es un tema bien importante. Tú me Ujú. dijiste que es costoso. ¿Y qué Bueno, si puede quieres ser? terapia psicológica es costosa y No, si te... claro, claro, pero que lo que te puede dar el conocerte a ti misma, que es la tranquilidad para vivir tu vida en paz, no puede ser menos importante que irse a hacer las uñas. Totalmente de acuerdo, lo que pasa es que cuando no tienes dinero... No, 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 pero es que te estoy diciendo el que tiene. Ok, Hacerse las uñas ok, ok, acá, ok. Ok. hacerse las uñas aquí, las personas pagan $70 Es por hacerse correcto, uñas y pies, eso me han dicho. pies. Y te puedes ir a una terapia por menos de eso. Bueno, así es. Eso se llama vanidad Bueno, en lugar de pensar entonces, en tu sí. bienestar emocional. Y Dicen, entonces se ven ajá, bonitas las uñas, pero te estás muriendo por dentro. dice Sare, las emociones básicas son alegría, tristeza, ira, asco. Acá utilizo sinonimia, perdón, discúlpame, Sare, sinonimia, miedo. Ajá. Yo, El miedo, el miedo, Sarita, el miedo, yo tengo entendido, en general, en todas las demás emociones aparece el miedo. ok, ok, En el resto de voy. las emociones puede ser el miedo. Y bueno, lo que pasa es que hablar del amor como una emoción, Ibelia, yo Ah, creo que exacto. Es que el el amor amor, lo el amor, tomamos como cuando es emoción. amor, para mí es sentimiento, Es que es un sentimiento. para mí hay dos cosas, Ujú. amor y miedo. Amor Son diferentes, y son miedo. No, diferentes. no, es que para mí hay esas dos cosas, pero no es para mí. Hay muchos, por ejemplo, ella nombró las 5 emociones principales. Para otras personas te van a nombrar otras. Está trabaja con miedo, dolor, tristeza, Y, alegría y, y Rebeca Jimena espérate, y habla de rabia, las y emociones rabia, básicas y de las primarias y las emociones y secundarias. Y rabia. entre las secundarias están Por la eso te culpa, los digo, celos, no la nos envidia, podemos, la hay, vergüenza. hay muchas Hay teorías, muchas entonces no nos podemos clasificaciones. llevar. Pero para mí, nada más hay dos, ¿Mm? amor y miedo. Cuando tú tienes dolor, hay miedo. Cuando tienes rabia, hay miedo. Cuando tienes tristeza, hay miedo. Claro, estamos llevándolo a un punto súper sublime, como dijiste tú antes. Y tampoco podemos esperar que todo el mundo tenga esa elevación de conciencia. O sea, estamos en un proceso de vida y nos vamos elevando. Pero la única forma de abrir esa conciencia y de elevar la conciencia es queriendo hacerlo, entendiendo que podemos sentirnos cada vez mejor. Si nos vamos a poner en resistencia a encontrar peros, no vamos a No, lograr no, no, salir. no, no, no. Obviamente que si sabemos gestionar nuestras emociones, manejar nuestras emociones, manifestar nuestras Sí, emociones, adecuadamente vamos a ser mucho más felices. mucho ¿Por más. qué? Porque vamos a tener mejor relación con nosotros mismos, vamos a tener mejor relación con los demás, vamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, nuestro compromiso con nosotros, Vamos a tomar vamos a sufrir mejor menos, vamos a decisiones. sufrir menos, Ajá, ¿verdad? ajá. Y ya Vamos a eso tomar, significa de que vamos a estar en mayor serenidad, ¿verdad? Como dice el doctor López Rossetti, mayor serenidad, mayor paz y calma, que según él son los tres elementos que constituyen la felicidad. claro, Calma, claro, serenidad y paz. sí, claro. Y es así, es así. Y eso te da, vas a ser más creativo, vas a ser más productivo. Porque en Ujú. paz, una persona que no esté en paz no puede ser productiva. O sea, o por lo menos se le va a mermar su capacidad productiva. Yo también yo creo.
yo creo Claro, eso. porque Dice, te el amor es un bloquea, sentimiento, dice, ¿sabes? Ah, porque se bloquea la persona si no está en paz. No fluye igual. Una persona en paz fluye, pero que es una maravilla. por eso yo preferiría hablar de autocontrol, fluye. Como te digo, son las palabras modernas. Esa Ah, otra palabra moderna. no, Patifelio, recuerda que Freud habló del flujo. Claro que sí, y yo uso fluir, por supuesto, pero sin embargo, vamos a decir que no es moderna de ayer para acá, pero también, sí, sí. Pero claro que hay que fluir, que hay que fluir. Entonces, querida Señor, Isbelia, sí, recomendaciones finales para nuestra audiencia para vernos el próximo miércoles. Ah, ok. por cierto, de eso Me tengo que hablar contigo encantaría, ahora cuando me terminemos, hablamos un encantaría, momentito por privado. me encantaría que lo tomaran como una tarea, A que ver, ¿cuál es? mañana amanecieran agradeciendo tres cosas para desde el primer momento de la mañana conectarse con bienestar. Y de allí hicieran una lista propia de virtudes, porque yo tengo aquí en el libro una, pero eso no quiere decir que son las únicas. Entonces, Claro. hacer una lista de virtudes y preguntarse cuál de esas practico. Fíjate, hay dos tareas. Agradecer de aquí hasta la próxima semana tres cosas en la mañana. Me encantan esos globos cuando se disparan y yo no sé cómo se hace, cómo sucede. Yo tampoco. Ah, yo tampoco. ¿Quién lo hizo? Que lo deje que lo deje En mi en la lado, pantalla, en por mi favor. lado. Yo no sé, pero se me disparan. Sí. Pero a ti Y te dispara entonces, o lo dispara alguien. no, no, absolutamente, yo no hago nada, pero me salen por detrás los globos de colores. Pero tiene que ver cuando estás en vivo En o, vivo. Pero me sale también en FaceTime. bueno, entonces alguien debe estar promoviendo los globos de colores. Por favor, que nos diga cómo se hace. No, no lo sé, pero a mi nieta le fascina. Cuando Gracias. salen de una vez, a ver, muy bien, me parece muy Hasta bien. mañana. Y créanme todos, por favor, que van a notar el cambio de inmediato. De inmediato. El agradecimiento funciona desde el primer momento en que se practica. Si lo quieren hacer antes de irse a la cama, también funciona. Pero en la mañana es perfecto porque ya empiezas el día conectado con alegría. Sí. Después cuento algo más adelante. Ok, ¿Qué pasó? Después cuento algo. perfecto. Pero en todo caso, muchas gracias a todos los que se conectaron. Ay, Muchas sí. gracias, Delia. Muy agradecida. Nos Gracias a vemos ti, el María. miércoles en esta serie sobre emociones, ¿verdad? Sí, quiero Este, agradecer a los que se conectaron y especialmente también a los que nos dieron mensajes y opiniones, gracias. porque de eso aprendemos y aclaramos. Entonces, síganlo haciendo, por favor, pero ya está. Tienen una tarea para practicarla durante una semana. Sí, porque además eso enriquece el vivo, Sí, le da vida. claro, No es solo el diálogo entre una persona y otra, sino que se estremezca la audiencia con sus inquietudes. claro, Eso nos llena de regocijo, claro. porque para eso estamos, para darle sentido a nuestro Y el no encuentro. estar de acuerdo, el no estar de acuerdo también, porque entonces También, tiene otra perspectiva, entonces la compartimos y también, todo eso enriquece. también. Así que gracias de verdad, un millón, y crean que sí pueden ser felices, ¿ok? Pero atentos con esas emociones, Gracias a todos. que las emociones no los controlen a ustedes. Yo voy a hablar esta noche con ella y le voy a decir, hasta hoy me controlaron, ya no más. María, gracias. Te lo estoy diciendo en serio, voy a hacer un diálogo con mis emociones. Hoy, Gracias. Y me diálogo con encanta que ellas. además haya sido esto divertido. Me encanta. Sí. Gracias a ti, Belia. Para aquí, bueno, continuamos juntas. El próximo miércoles nos volvemos a ver, queridos amigos. Liliana, Mercedes, gracias por estar siempre acompañándonos en nuestros en vivo. Igual a Zaredil, igual a Juno, igual a todas las personas que acompañaron a Isbel y que son sus amigas, igual a los que forman parte de este canal.
Bendiciones para todos. Bien, muy agradecida. Dios les bendiga, ¿eh? Chao, chao. Gracias Anaís, que ya te vi. Vamos a ver quiénes eran. Bye. Mañana tengo en vivo con Anaís, recuerden, 8 de la noche.